Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Nos visita el doctor Miguel Paredes, él es patólogo clínico. Patólogos clínicos son los que se encargan de los laboratorios. Aparte, el doctor Miguel Paredes es jefe del Banco de Sangre de la Maternidad de Lima. Él es docente universitario y también es escritor y comunicador. Ya nos hablará en el transcurso de la entrevista sobre sus libros. Miguel, buenas noches. Muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, estimado de Radio Miraflores, amigos oyentes? Buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar acá en la Radio Miraflores, justamente compartiendo un tema médico de mi especialidad. El tema de hoy es la transfusión sanguínea, ¿no? Primero, de cajón la pregunta de definición. ¿Qué es la transfusión sanguínea? Bien, la transfusión sanguínea para empezar, es un procedimiento médico, ¿ok? Que se trata de la administración a la vena de algún componente de la sangre que se quiera, digamos, reemplazar su funcionalidad, que puede estar venida a menos por algún evento, ¿ves? Una enfermedad, un accidente, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo de la transfusión, reponer un elemento celular de la sangre, ¿no? A través de una infusión endovenosa, a través de la vena. O sea que en una transfusión se puede, se transfunde sangre, pero se transfunden diversos elementos de la sangre. ¿Nos puedes Claro que sí. explicar? A veces creemos que la sangre es un líquido rojo, medio rojo oscuro, pero aunque parezca sencillo, la pregunta es oportuna. ¿Qué es la sangre? Sí, la sangre, así específicamente hablando, es un tejido. Un tejido en el cual la parte acuosa es mayor que la celular, por eso se ve fluido, ¿no? Por eso no se le da la importancia del caso muchas veces, se ve como simplemente un fluido como tal, pero realmente es un tejido. Es un tejido que está compuesto por varias células, por ejemplo, los glóbulos rojos, que son los que transportan la hemoglobina, ¿no? Hacia nuestros tejidos. Está compuesto por los glóbulos blancos, que son los responsables de las defensas ante las infecciones. Está compuesto por las plaquetas, que son unos fragmentos celulares más pequeñitos y que tienen que ver con la coagulación de la sangre. Cuando nos cortamos, por ejemplo, una herida, esa sangre, ¿no? Obviamente se coagula, se hace una costrita, bueno, ahí tienen que ver las plaquetas. Y también en la sangre hay unas proteínas que se llaman factores de coagulación, que también, sumadas con las plaquetas, ayudan a que las heridas cicatricen, ¿no? Esos son los componentes de la sangre, digamos, a grosso modo. Y la sangre tiene un montón de funciones, ¿no? O sea, transporta elementos de un lado del cuerpo a otro. Claro que sí, sí. Por ejemplo, si nos referimos a las células que mencionamos, por ejemplo, los glóbulos rojos, transportan el oxígeno que es captado en nuestro organismo a través de la respiración, a través de los pulmones, y lo transporta en una molécula que se llama hemoglobina. Esa hemoglobina transporta el oxígeno, ¿no? Que capta de los pulmones y lo lleva a todas las células de nuestro organismo. Esa hemoglobina viaja por la sangre dentro de los glóbulos rojos. Esa es la función, por ejemplo, de los glóbulos rojos, que es parte de la sangre, ¿no? La oxigenación, como se le llama. Las siguientes células son los glóbulos blancos. Y ahí, gracias a los glóbulos blancos, la sangre cumple una función de defensa contra infecciones. Porque son justamente estos glóbulos blancos los que combaten contra bacterias o virus, ¿no? Que ingresan al organismo por una herida, por la vía respiratoria, etc. Y ahí justamente es un mecanismo de defensa a través de estas células llamadas glóbulos blancos. Y también la sangre cumple una función que ya mencioné hace un momentito, justamente la función de la coagulación. Gracias a que es parte de la sangre son las plaquetas y esas proteínas que les mencioné que se llaman factores de coagulación. Las dos trabajan en conjunto para justamente cerrar cualquier herida que tengamos, adentro o afuera del organismo. Miren qué importante, ¿no? No solamente transporta oxígeno como creemos, sino también tiene que ver con las defensas y con la coagulación sanguínea. Uno de los temas que siempre nos preocupa es la anemia, que ocurre en niños, que nosotros no vemos, en este programa vemos pocos niños, pero es importante, pero también ocurren anemias en adultos mayores. ¿Qué es la anemia, Miguel? Sí, la anemia es una enfermedad muy frecuente, ¿no? En muchos países y no es otra cosa que la baja, ¿no? De la concentración de la hemoglobina, ¿no? Por debajo de los valores que se consideren normales, ¿no? Según la altitud geográfica, según la zona en la que estamos viviendo. Y eso es importante que lo remarco, porque una hemoglobina, digamos, normal no es lo mismo en la costa, en Lima, que por ejemplo en la ciudad de Cusco, que está por encima de los 3.000 metros de altura. A más altura geográfica, ¿no? Los valores de hemoglobina tienen que aumentar más.
Eso es normal. Entonces se define anemia de acuerdo a la zona geográfica, ¿no? La baja hemoglobina, por ejemplo, en la costa, ¿no? Se dice, por ejemplo, en mujeres por debajo de 12, en hombres por debajo de 14 o de 13,5 ya se considera anemia, ¿no? Eso es en la zona de Lima. De repente en Cusco, Huancayo, etcétera, obviamente hay tablas que nos ayudan a calcular la hemoglobina normal en esas altitudes. Entonces, ¿no? Tomando la definición de hemoglobina, con esta observación que he hecho en paréntesis, la hemoglobina justamente, la anemia se refiere justamente a la baja de esa hemoglobina. Entonces, como baja la hemoglobina, baja la capacidad de transporte de oxígeno, ¿no? De los pulmones hacia los tejidos. Es una enfermedad, digamos, que afecta, ¿no? A la persona en varios niveles, ¿no? Cansancio, agitación, no puede estudiar o concentrarse. Entonces, ese es importante, ¿no? Que sea detectada a tiempo, para que la persona esté, ¿no? Se recupere como debe ser, esté pues al 100% de su actividad, ¿no? De su salud. Uh-huh. Tú has dado un dato y una palabra clave. Has dicho que la anemia es una enfermedad, porque mucha gente considera eh, en geriatría, sobre todo en temas de adulto mayor, que lo común es normal, y siempre yo le he dicho que no, lo frecuente no es normal. El hecho de que haya muchos adultos mayores con algunos problemas no significa que sea normal. ¿La anemia es normal en un adulto mayor? No, definitivamente que no, la anemia en ningún momento es normal. Lo Nunca es que normal, pasa, no, ¿cierto? no es normal. Lo que pasa es que en el adulto mayor es frecuente, ¿no? Lamentablemente frecuente porque el adulto mayor generalmente tiene enfermedades de fondo, producto ya del envejecimiento, ¿no? Enfermedades muchas veces que tienen un componente inflamatorio. Y ahí viene justamente lo que se llama la anemia crónica del adulto mayor, ¿no? Que no es realmente por falta de fierro, es muchas veces por el uso inadecuado del fierro, ¿no? Este metal que está dentro de la hemoglobina. Entonces, lamentablemente es un problema frecuente y a veces, como usted dice, pues, Carlos, lo frecuente se confunde con lo normal. Y no es así, ¿no? Hay muchas cosas que no son normales, pero que son frecuentes. Y justamente como acaba de mencionar, la anemia el adulto mayor es una situación frecuente, pero a consecuencia de problemas inflamatorios que trae pues, el adulto producto de su edad, ¿no? Ahora, no sé hasta qué punto considerar un error o una mala costumbre de muchos colegas y mucha gente que se automedica y también van a farmacias, que cuando tienen un cuadro de anemia, lo primero que hacen es comprar fierro, un jarabe de fierro, una pastilla y empiezan a tomar. ¿Eso está bien? No, definitivamente no. Toda enfermedad, para empezar, tiene que ser evaluada y diagnosticada por un médico. Porque va a verdad, ya que tocamos el tema de la anemia, que es una patología muy frecuente en nuestro medio, hay varios tipos de anemia. La anemia que está haciendo referencia a Carlos, en la cual uno se medica, el médico indica fierro, es la anemia que se llama ferropénica y que se debe justamente a la baja de fierro, ¿no? Y hay que reponerlo para que la hemoglobina esté en buenas condiciones y, bueno, haga el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Llevando el oxígeno. Pero no es el único tipo de anemia. Hay varios tipos de anemia, ¿no? Diferentes causas y en ninguna de ellas el fierro va a hacer efecto. El fierro como tratamiento, y eso lo define el médico en base a un diagnóstico que hace de laboratorio, solamente hace efecto en la anemia que es de causa ferropénica, o sea, anemia por baja de fierro. En los demás tipos de anemia, que pueden darse perfectamente en cualquier persona, en cualquier edad, el fierro no tiene ningún efecto terapéutico. Entonces, esta automedicación más bien puede generar intoxicación de la persona por automedicarse sin haberse evaluado médicamente. Es un problema realmente eso. En el adulto mayor, ¿cuál es la causa de anemia más frecuente? Bueno, en el adulto mayor es la anemia de causa inflamatoria, ¿no? Por enfermedad de fondo, como te digo, no es específicamente, no necesariamente, hay anemia ferropánica, sí hay, pero no es la única realmente, la que mayoritariamente se da en los adultos mayores, según lo que hemos podido ver ya en la casuística, es anemia por causa inflamatoria. O sea, efectivamente el Enfermedades fierro puede crónicas, estar, ¿no? claro, estar en buenas en condiciones normales o en el límite, pero el proceso inflamatorio que tiene el adulto mayor a consecuencia de otras enfermedades de fondo que tiene, hacen que el metabolismo del fierro esté alterado. Entonces no hay adecuado uso del fierro, ¿no? Está presente en el organismo, pero no puede absorberse adecuadamente, digamos, en médula ósea y ser transportado pues, como parte de la estructura de la hemoglobina. Entonces, en estos casos, obviamente, esa anemia del adulto mayor no se trata con fierro, se trata curando, digamos, o bajando la inflamación del cuadro agudo que tiene. Una vez que se controla ese cuadro agudo inflamatorio, la anemia comienza poco a poco a recuperarse, ¿no? Porque el problema no es falta de fierro en ese caso, ¿no? Es lo que frecuentemente se da, ¿no? En adulto Ya mayor. saben, amigos, si su familiar presentase anemia, no lo automediquen con fierro, no vayan a comprar el mejor fierro, sino acudan a su médico para que les haga un buen diagnóstico. Les mande unas pruebas de laboratorio y de acuerdo a la enfermedad que tengan, les administran el tratamiento adecuado. Ahora, si en este caso tienen el fierro bajo, ahí sí está bien indicado. Pero no es cuestión de ir
y pedir, no quiero mi fierro para la anemia, y eso lo veo también con bastante frecuencia. Y como acaba de decir el doctor Paredes, el fierro también puede intoxicarlo. ¿Qué pasa cuando uno toma mucho fierro, se pasó de la cuenta de fierro? ¿Qué tipo de intoxicación ocurre? Sí, bueno, ahí obviamente hay toda una complicación en la cual el fierro lamentablemente se almacena en tejidos que no debería almacenarse, ¿no? Comienza a aparecer depósitos de fierro, sobre todo en glandulas endocrinas, y da una patología, ¿no? Bastante compleja, ¿no? Metabólica. Entonces ahí lo que se medica ahí generalmente para bajar la concentración de fierro que ha entrado en exceso, ¿no? Lo mismo son quelantes de fierro, ¿no? Por ejemplo, la ferrosamina, que los médicos hematólogos lo conocen muy bien, ¿no? Es un medicamento que se da justamente para evitar esa intoxicación por fierro, ¿no? Que es frecuente fundamentalmente, Carlos, ya que lo mencionas, sobre todo en pacientes que reciben muchos transfusiones de paquetes globulares, ¿no? En ellos, justamente es muy frecuente estos cuadros de intoxicación con fierro y tiene que tomarse medicación, pero todo indicado por un médico tratante. ¿Ok? Eso es importante. El fierro, lamentablemente, es una parte, bueno, de la fisiología, es que se maneja, digamos, muy limitadamente por el organismo. El manejo es muy Ahora, limitado, ¿no? Diariamente. Ujú. ahora vayamos a una anemia por fierro. Ya vamos a comprobar que a nuestro paciente le falta fierro. ¿Qué es mejor? ¿Un tratamiento con carne, con productos, pastillas, jarabe, o que coma carne, proteína, no sé, o sangrecita, porque también hay un programa que dicen que se puede comer la sangrecita? Todavía vamos al tratamiento vía oral y de ahí ya nos vamos a la transfusión. Pero en el Ya. caso de una anemia por fierro, demostrado, ya le pedimos el análisis y el paciente está bajo de fierro, su reserva de fierro está baja, ¿qué es lo mejor? Mira, acá la anemia por fierro definitivamente tiene un componente nutricional, ¿no? Es uno de los componentes más importantes. Esto es importante que tengamos claro, ¿no? El fierro, si bien es cierto, se medica cuando hay una anemia ferropénica, pero no se trata de que solamente tomen las pastillas de fierro. También significa que a la par debe haber una nutrición adecuada, buena en proteínas, ¿no? En proteínas animales, carnes, como dices, ¿no? Entre otras cosas, menestras. Todo eso contiene fierro en mayor o menor medida y que ayuda a que el tratamiento con estas pastillas de fierro pues, sea más efectivo. ¿No? No podemos decir que solamente la nutrición, porque si la anemia no es tan baja con nutrición se puede mejorar, obviamente, pero hay anemias que son muy marcadas, entonces con solo cuadro nutricional, de repente uno preferiría, pues, un paciente que está estudiando, trabajando, requiere recuperarse lo más pronto posible, la idea es su plan nutricional, bien balanceado, y aparte su tratamiento con fierro. Esto es importante también hacer una acotación acá, Carlos, en el sentido de que la anemia ferropénica es muy frecuente, sobre todo, más frecuente comparativamente en el sexo femenino, sobre todo en las damas que están en periodo menstrual. Esto es algo Claro, importante porque que ahí conocen muy pierden bien. Exacto. mensualmente, pues pierden una cantidad Claro, lamentablemente hay damas que sus periodos menstruales son muy frecuentes o son muy abundantes y obviamente eso anemiza. Entonces, a veces las señoritas, además que siguen dietas para estar bajas de peso, ya te imaginas, entonces, pues, sumado a eso, más los periodos menstruales que son abundantes, genera muchas veces anemia y que pasa muchas veces inadvertida. Yo he visto mucho eso en la consulta, ¿no? Que hacemos acá en la maternidad de Lima, hay muchas adolescentes que llegan con cuadro de anemia, pero de tiempo y que no se enteraban o no se le daban importancia. Entonces, esto es algo que tiene que ser muy en cuenta, sobre todo los padres de familia con sus hijas, ¿no? Menores, sobre todo que están en edad menstrual. Esto es una causa frecuente, ¿no? Además de bajo aporte de alimenticio, también el periodo menstrual que hace que la anemia sea frecuente en este ya sexo, ¿no? saben, chicas, las chicas, las mujeres jóvenes, háganse su control de hemoglobina para ver si están anémicas o no, y si están anémicas tienen que ir a su médico para que les dé un tratamiento y tampoco no se descuiden su salud. Sí, efectivamente hay mujeres que menstruan 10 días, mojan varias toallas, pero bueno, mis pacientes son todas adultas mayores, ya pasaron esa etapa importante, ya no menstruan. Ahora, vayamos al tema de hoy, la transfusión. ¿Cuándo se debe transfundir a una persona? Un adulto mayor que está enfermo, está anémico, o no sé, si es por anemia, ¿cuándo transfundir a una persona? Mira, si hablamos, Carlos, de cuándo transfundir, tenemos que especificar qué tipo de componente, ¿no? Porque si hablamos de transfusión de sangre, realmente la sangre total, como se conoce, se obtiene de los donantes en los bancos, no se transfunde. Lo que se El día de transfunde hoy, son componentes independientes de la sangre. ya, el día de hoy nos vamos a centrar en transfusión por anemia. Ok.
Muy porque bien. tu profesión es muy, perdón, tu especialidad es amplísima, pues es toda una especialidad, entonces no vamos a poder agotar todo el tema, pero que lo más común es por temas de anemia. Ujú. ¿Cuándo transfundimos? ¿Con qué transfundimos? A ver, explícanos, por favor. Claro. Ahí, cuando la sangre, digamos, ingresa al banco de obtener los donantes, se obtiene varios componentes, y uno de ellos es lo que se llama la bolsa, que es el concentrado de glóbulos rojos, que, digamos, médicamente se le conoce como paquete globular. ¿Ok? El paquete globular es la bolsita de sangre concentrado de glóbulos rojos, ¿no? Que sirve para los cuadros de anemia, justamente como menciona acá Carlos. Bien, ¿cuándo transfundir? Ese es un tema que justamente es muy álgido, digamos, en la práctica médica, porque no es que exista una regla exacta para todos los pacientes por igual. Lo que existe son recomendaciones referenciales, y eso es lo que quiero compartir en esta noche, ¿no? A raíz de la pregunta. Se manejan tres valores frecuentes en lo que es para decidir una transfusión sanguínea. Se dice hemoglobina de 7, hemoglobina de 8 a 9 o a 10, y hemoglobina de 10 para arriba o 10 a más gramos por ciento, ¿no? Esos son valores de hemoglobina obtenidos por laboratorio. Los pacientes que tienen hemoglobina 10 gramos igual o más de ese valor, generalmente no requieren transfusión sanguínea, ¿ok? No deberían ser transfundidos con paquete globular. ¿Está bien? Si bien cierto hay una hemoglobina, pero esa puede ser tranquilamente, digamos, revertida, o bien con fierro, que hemos hablado hace unos minutos, o bien con componente nutricional, ¿ok? Proteico fundamentalmente. Bien, segundo, la anemia del paciente cuya hemoglobina está entre 7, ¿no? O 8, digamos, y 9 o 10, en ese rango, habría que ver la decisión de transfundir, depende de la enfermedad de fondo que tenga el paciente. Si son pacientes comprometidos hemodinámicamente, pacientes con alguna enfermedad de fondo, pacientes cardiópatas, pacientes adultos mayores, hay que evaluar muchos factores. Por eso que ahorita responder esa pregunta es un poco difícil porque depende del cuadro clínico del No, paciente en claro, particular. Una referencia. definitivamente adultos mayores no hay una cosa Ujú, exacta, parametrada. Como tú bien lo acabas de decir, hay cuadros referenciales, ¿no? Sí, sí, ujú. totalmente de acuerdo. Claro. Y la hemoglobina, Carlos, que esté por debajo de 7 gramos por ciento, generalmente esos pacientes sí requieren paquete globular. ¿Ya? Entonces, esos son más o menos los parámetros generales. Repito, menos de 7 hacia abajo, hemoglobina, va a requerir paquete globular. De 8, digamos, a 9 o 10, en ese borde, en esa zona gris, como le llamamos, depende de la clínica del paciente. Y pacientes que tengan con hemoglobina 10 gramos por ciento a más, generalmente no deberían ser transfundidos con paquete globular. Ahora, esto no es tan sencillo, esto merece un paréntesis acá también, Carlos, una condición de la fondo. Condición para que esta regla se aplique, que el paciente en ese momento, con ese valor de hemoglobina, no esté con sangrado activo. Es importantísimo. Esta Amén. regla se debe aplicar cuando el paciente está hemodinámicamente estable, o sea, que no está perdiendo sangre por ningún lado, con una hemorragia. ¿Por qué? Porque el hecho que tú le das, digamos, sangre, obviamente le das por la vena, pero la pierde por la herida. Entonces, ese valor nunca va a ser referencial y siempre va a haber que estar administrando. Eso sucede sobre todo en las emergencias. Estos valores referenciales, repito, se dan solamente en el paciente que esté estable, sin hemorragia en ese momento activa. Entonces, esa regla se aplicaría así, como tal como lo he mencionado. Ahora, el paquete de glóbulos rojos ya le quitaron el suero a la sangre, porque tú nos has mencionado que la sangre tiene células y suero. ¿Ya se lo Claro. quitaron? No totalmente. Realmente se le deja un poco de plasma, en este caso, porque se llama plasma, ese líquido, plasma. Eh, Se le deja una cantidad para que el paquete globular, ¿no? Los glóbulos rojos estén en una bolsa más o menos con un líquido fluido, para que pueda pasar a través de la vena. Si solamente dejáramos Ah, paquete de glóbulos rojos, sería pues una masa que sería imposible que pase, ¿no? Por la una arteria masa y a la seca, vena. una masa seca. Exacto, exacto. Entonces, no, siempre queda con un poco de plasma, ¿no? Igual los demás componentes quedan siempre con un poco de plasma para que sea más o menos fluido, para que pueda pasar a través de la vena, ¿no? Por la aguja que se inserta ahí al paciente. Tiene que tener un Ahora, poco de plasma. Ujú. volviendo al tema de anemia ferropénica, que son comunes, que no son los más comunes en el adulto mayor, ojo, ya lo dijeron, son enfermedades crónicas, sobre todo las enfermedades renales, ¿no? Pacientes con insuficiencia renal, yo veo también bastantes pacientes con anemia y ya el nefrólogo les da sus remedios, etcétera. Pero volviendo al tema de la anemia, eh, hay lo que se llama el fierro endovenoso, el hierro endovenoso, fierro. ¿Cómo es la palabra? ¿Hierro o fierro? Porque a veces decimos hierro, a veces y a veces decimos fierro. ¿Cuál es la palabra? Y hay en endovenoso. ¿Se puede administrar endovenoso, intramuscular, vía oral, jarabe? A ver, ¿qué nos orientas?
Sí, en lo que se refiere al tratamiento de fierro, hay toda una experiencia ya, digamos, de años, ¿no? De esta terapia, porque la anemia ferropénica pues, es una de las patologías más antiguas que tenemos, ¿no? Dentro del campo médico. Entonces, lo que primeramente apareció, pues, en el mercado, en la farmacopea, fue disponer de fierro, ¿no? Fierro oral, ¿no? En pastillas de fierro oral, varias presentaciones, ¿no? Y dosis diarias, ¿no? Por 2, 3, 4 meses, dependiendo, pues, la baja de la hemoglobina. Pero una gran verdad, lamentablemente, que el fierro, cuando se administra por vía oral, muchas veces, genera unas reacciones adversas a nivel digestivo. Y esto muchas veces genera que el paciente abandone el tratamiento. Es todo Cae un tema pesado, realmente, ¿no? ¿no? ¿Perdón? Cae pesado, Sí, creo, el sí, hay fierro. problemas digestivos, sobre todo estreñimiento y otras cosas más, ¿no? Que se quejan los pacientes. No todos, pero un buen grupo sí, está documentado. Entonces, a raíz de esa situación que sucede con el fierro oral es que apareció la administración de fierro endovenoso. ¿Ok? El fierro endovenoso igual, son soluciones que contienen fierro porque se administran directamente a la vena y obviamente hay varias fórmulas, no vamos a mencionar acá ninguna, Carlos, para evitar, ¿no? Que se haga propaganda una u otra que se malinterprete esto, Está bien, pero hay claro. varias fórmulas, ¿no? Presentaciones de cada laboratorio que ha sacado el fierro endovenoso. La ventaja de este fierro endovenoso, obviamente, es que las reacciones adversas son ya mínimas comparadas pues con el fierro oral. Acá va de frente a la vena y lo importante en este caso es que la respuesta en lo que se refiere al alza de la hemoglobina es más rápida que con el fierro oral. Es más rápida porque va directamente a la vena. Ah, entonces eso es importante. Claro, es más rápida, ¿no? Es más El, rápida y son dosis, pues, tampoco vamos acá a marear a los oyentes, ¿no? Con los esquemas, pero son dosis que se administran de repente cada 2, 3 días, ¿no? Interdiarias o intersemanales. Hay varios esquemas que manejan ya los médicos especialistas para el tratamiento de fierro venoso, que no lo puede hacer cualquiera, claro está. Hay esquemas que el médico especialista maneja. Y para cada no, paciente se le adecua a su esquema. Sí, sí. Ujú. y estas galletitas que salieron de fierro, qué tan que las promueve el MINSA a nivel de los pueblos alejados del país? Hay unas galletas en las campañas para la anemia, bueno, en este caso es para niños, ¿no? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿O es mejor el jarabe? No sé. Mira, te voy a ser sincero en eso, sí he escuchado algo de esto, pero no conozco ni he tenido la oportunidad de evaluar con algún especialista si se ha hecho un seguimiento de estos casos en los cuales haya visto la concentración de fierro que tiene estas galletitas, no sé. Ahí te pregunto si te voy a responder porque realmente no tengo a la mano un estudio de cuál es la concentración. Yo Ya. preferiría ir a los medicamentos que están ya con dosis estándares y con los cuales se puede hacer un tratamiento, ¿no? Esto de las galletitas de repente queda un poco artesanal, ¿no? Dosis más, dosis Sí, menos, no porque, sabemos. Entonces no la claro, recomendaría como tratamiento básico, ¿no? en los libros de medicina interna no hay eso de las galletitas, pues, No, pero no. sé que el MINSA y algunos ministerios lo promovían. Bueno, En cuanto al consumo de sangrecita, nosotros los peruanos comemos sangrecita, de repente en otro país o otras religiones no. Los argentinos lo comen en la famosa morcilla y etcétera. ujú. ¿Sí? ¿Sirve, funciona o es tabú? No, no, sí, obviamente todo lo que contenga fierro, ¿no? Como vísceras también, obviamente, ¿no? Que mucho se estila de res o de aves, ¿no? Que se consuman, está bien, ¿no? En su, digamos, adecuada medida, tampoco abusar, porque una gran verdad, Carlos, es de que por más que tú consumas, digamos, alimentos concentrados de fierro, hay una mínima cantidad que se absorbe de ella. La mayoría se pierde. O sea, no es que pensemos que como consumimos bastante fierro, nos damos, digo, estoy con anemia, entonces voy a consumirme pues 1 kilo de carne, 2 kilos de carne esa noche ya para amanecer con mi fierro normal del siguiente. No, Falso. no, no, Está solo una ya, mínima cantidad, ¿no? 1 miligramo y eso, ¿no? Son cantidades muy pequeñas que se manejan diariamente. Nuestro intestino, donde se absorbe los alimentos, tiene una capacidad de absorción limitada para el fierro. Diariamente tiene un tope, se satura rápido. Entonces, por más fierro que consuma yo concentrado, lo voy a eliminar. Entonces, no es así. Por eso que el fierro, el tratamiento bioral se da en días, semanas, meses, inclusive dura, ¿no? Porque la función es lenta. Ujú. una de las preguntas que nos están haciendo los televidentes es si nos puedes explicar qué significan los grupos sanguíneos, Ya. porque en las transfusiones a veces escuchamos en el noticiero, se solicita un donante, grupo A, B, C, entonces, a ver para que nos expliques qué es eso. Sí, mira, los grupos sanguíneos, Carlos, son un conjunto de proteínas que están en la superficie del glóbulo rojo. ¿Ok? Estas proteínas tienen carácter hereditario. Estas proteínas, llamadas antígenos, ¿no? Que son los grupos sanguíneos, ¿no? Se heredan la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre. Y están en la superficie de la hematía. La carga, esa cantidad de antígenos heredados, son diferentes de persona a persona. ¿Ok?
Estos antígenos, estas moléculas que están en la superficie del glóbulo rojo, se han estudiado y se han agrupado por su afinidad, ¿no? Química, se han agrupado en lo que se llaman grupos sanguíneos. A la fecha existen, ¿no? Los grupos sanguíneos más conocidos son, por ejemplo, el ABO y el RH, son los que generalmente conocemos la mayoría, ¿no? El grupo ABO, bueno, dentro del sistema puede haber la posibilidad que yo sea O, sea grupo A, sea grupo B o grupo AB, por ejemplo. Y dentro de lo que es la clasificación en relación al grupo RH, hay dos posibilidades, que sea RH positivo o RH negativo. Bien, esos son los grupos sanguíneos más frecuentes, pero te cuento que a la fecha hay más de 50 grupos sanguíneos que se describen, y eso la mayoría son desconocidos, inclusive por muchos profesionales de Total, la salud. Solamente conocemos el totalmente, ABO y el totalmente. RH, Así ¿no? es. Entonces, obviamente, cuando yo voy a transfundir sangre a un paciente, una de las cosas que debo hacer primero es evaluar su grupo sanguíneo y buscar en el banco de sangre un paquete globular cuyo grupo sanguíneo sea compatible con el del paciente para que no lo rechace. Y eso se llama la prueba cruzada. No es una prueba que se hace en el laboratorio antes de cada transfusión de un paquete globular. Eso hacemos constantemente en los hospitales. Y ahí se ve si la sangre es compatible. Porque ¿qué pasaría si yo le pongo a un paciente una unidad de sangre, un paquete globular que es incompatible con él? Dentro de su cuerpo se genera una reacción adversa que puede ser mortal. Entonces, O esa sea que compatibilidad sanguínea es importante. si una persona es grupo A y yo le transfundo una sangre grupo B, le puede hacer daño. Definitivamente, porque no son compatibles. Y ahí viene justamente lo que seguramente el oyente habrá escuchado, el famoso donante universal. Y son aquellas pacientes que dentro del sistema ABO, del grupo sanguíneo ABO, son O. El O se le conoce como el dador universal, porque el grupo O puede recibirlo el grupo O, el grupo A, el grupo B y el grupo AB. Entonces, todos pueden recibir O. Por eso que en los bancos de sangre, Carlos, es muy bienvenido a todos los pacientes o donantes que son grupo O, porque ese grupo pues le da muchos grupos sanguíneos, entonces no hay pierde con ese grupo. ¿Te das Y cuenta? creo que la mayoría de peruanos somos grupo O, ¿no? Sí, la raza mestiza latina, Carlos, en un más o menos 60-70% son grupo O. El 30%, 35% son grupo A, justamente yo soy grupo A. El grupo B son el 10% a 5%, ¿no? Y el grupo AB son con ajuste el 1% más o menos. Eso es una población latina. O En sea que otras ya zonas El grupo AB es el más raro. es un grupo raro, sí, es un grupo raro, ¿no? Lamentablemente sí, son minoría, ¿no? Igual como el RH, ¿no? El 80% de la población, por lo menos latina, somos RH positivo. Y solamente un pequeño margen son los RH negativos, que también es un grupo raro y puede ser poco frecuente, ¿no? Y es todo un tema en los hospitales buscar a veces RH negativo. Porque el paciente RH negativo solamente puede recibir RH negativo. Así Miren, es. es importante. Ahora, tengo entendido que cuando se hace una transfusión, aparte de ver los grupos, les hacen unos análisis para ver si la sangre no está infectada con algún microbio. Uh -huh. Qué exámenes o qué pruebas se les hace a la sangre y a los donantes? Porque una persona que va a donar sangre, esa sangre tiene que ser analizada, que la persona donante no tenga enfermedades. ¿Qué pruebas o qué estudios se le hacen? Sí, mira, cuando ingresa una unidad de sangre donada justamente por un donante, son los que se capta las unidades de sangre en el banco, no está todavía lista para uso médico, obviamente. Tiene que pasar por un proceso de lo que se llama fraccionamiento, ¿no? División de las unidades de sangre, sus respectivos componentes celulares que ya los mencionamos, y un estudio obviamente analítico, un estudio de laboratorio a esa unidad de sangre que ha ingresado al banco. Se le hace diferentes tipos de estudios, pero vamos a enfocarnos en el que uno está preguntando justamente lo que se refiere a la detección de agentes infecciosos, ¿no? Y eso se llama tamizaje, ¿no? De la sangre, tamizaje infeccioso de la unidad de sangre. Tiene que pasar todo esto antes de la que la unidad de sangre, repito, esté ya lista para consumo, ¿no? En sala de internamiento, en sala, digamos, dispuesta para el uso médico, ¿ok? Este tamizaje se hace en equipos automatizados grandes, en el mejor de los casos, hay muchas tecnologías que se emplean ahí, pero lo que se hace es detectar alguna sospecha de agente infeccioso, por ejemplo, contra el virus HIV, contra el HTLV, que es un virus parecido al HIV, es un virus HTLV, la hepatitis B, la hepatitis C, sífilis y Chagas. En el tamizaje de la sangre que ha sido donada y antes de ser puesta a uso médico, en nuestro país, por ley, de forma obligatoria, tiene que ser evaluada frente a estos 6 agentes infecciosos. Si la unidad de sangre, ¿no? En ese análisis, producto de ese análisis, sale reactiva, o como se dice positiva, ¿no? Frente a uno o más de esos reactantes, ¿no? Infecciosos, la unidad de sangre tiene que ser eliminada en su totalidad, porque por ley un Claro. banco de sangre no puede administrar una sangre que tenga sospecha de infección. Así es. Y ya no existe
esa situación, yo lo he visto en películas, porque no estoy tan viejo, pero yo lo he visto en películas que transfunden de brazo a brazo. O sea, sobre todo en las películas de la guerra, ¿no? Ponían una Claro. transfusión de brazo a brazo, le pasaban de frente, y me imagino que sin prueba, pues, porque están pasando de un brazo a otro. Ya no se da eso, ¿no? No, yo creo que a veces sí. Lamentablemente situaciones como tú bien has dicho, Carlos, ¿no? Por ejemplo, en la época del terrorismo, situaciones de guerra, obviamente, no hay un laboratorio ni un banco de sangre en la mano y a veces confían en que la sangre del soldado que está ayudando al que está caído sea compatible y se la administran de vena a vena. Y más de una vez, bueno, en algunos casos ha salido pues de repente la transfusión exitosa, porque ha habido por milagro, digamos, a casualidad, la coincidencia de grupo sanguíneo con grupo sanguíneo. Pero en otras, Claro, muchos porque casos si ha sido estamos resultado catastrófico. ante una emergencia, hay que salvar la vida, Sí, ¿no? pues, pero como te digo, lo hacemos a ciegas, ¿no? Obviamente son medidas heroicas porque como seguimos en esos casos, pues, de extrema necesidad, es hacer algo o no hacer nada, igual puede morirse, ¿no? Entonces se intenta muchas veces como medida así, digamos, reactiva, ¿no? De salvar en este caso al soldado que está ahí. Se ha hecho muchas veces en estos momentos bélicos. Eso sí, es verdad, no se va a negar. Pero como te digo, es una El, transfusión que se hace a ciegas, así es, ¿no? Que puede salir bien como mal. el Ujú. donante tiene que tener algunas características o algunos requisitos, alguna edad mínima, alguna edad máxima y algunos requisitos. Claro que sí, claro que sí. Del donante de sangre, bueno, digamos el candidato a donar sangre que se acerca a todo banco, primero tiene que pasar una evaluación, que igual está regulada por la norma que nos rige a los bancos de sangre, para ver si esa persona está apta, ¿no? De acuerdo a esa evaluación, para ser donante de sangre, ¿no? Entonces, como ves, se le hace dos evaluaciones a este proceso, ¿no? La evaluación del donante y luego la evaluación de su unidad de sangre con el mensaje que hemos hablado. En cuanto al donante, lo primero que se hace, Carlos, en los bancos de sangre es identificar al donante con su DNI, documento de identidad original, o en este caso pasaporte, carnet de extranjería para que son extranjeros. Son documentos de presentación obligatoria para identificar primero a la persona que tenemos al frente. Y es algo que tiene que tener bien claro a la población, porque a veces ellos se quejan porque no tienen el DNI, pero quieren ser atendidos con un brevete, con un carnet de trabajo, y eso no procede ante la ley. En la ley te pide que vayas con tu DNI, original y vigente. Bueno, Y ahí, según, si es la ley, que se no, cumpla la la ley ley. es la ley, porque después vienen problemas, Carlos, justamente con las transfusiones de sangre y todo parte muchas veces que el donante no fue adecuadamente identificado. Y ahí vienen los problemas después de contagio y todo, que muchas veces salen en televisión, lamentablemente, y ahí están los errores, pues, ¿no? Entonces, la ley nos rige, ¿no? Donante, si no se identifica bien, no puede ser atendido como donante. Bueno, ese es el primero, su documento de identificación, luego se le ve, pues, obviamente, la edad, ¿no? La edad para donar sangre, Carlos, es todo un rango, ¿no? El mínimo tiene que tener 18 años de edad y máximo puede ser 50, 55, 60 años. ¿Por qué varía eso, ese rango en el extremo opuesto, ¿no? En la parte del extremo opuesto, ¿por qué varía? Porque sabemos que todas las personas no hacen su, digamos, vejez igual. No hay personas de 40 que piensan que tuvieran 80, como hay personas que tienen 80 años que parece que tuvieran 50, se ve bien agilitos. Entonces, ese Sí, rango sí. se mide ahí a la vista, ¿no? El rango mínimo no hay pierde, tiene que ser mayor de edad, 18 años. Pero el rango máximo depende justamente del estado de salud de esa persona, ¿no? Por eso que se dice 55, Pero 60. un muchacho de 16, 17, ahora los chicos de ahora pues son altos, calzan 44, 45, no puede donar por ley. No, mira, pero ya que lo comentas, hay una excepción ahí. Justamente hace un rato hablamos, Carlos, de los grupos sanguíneos, raros sobre Ah, todo. ya, claro, un caso Claro, raro, de pues, ¿no? repente la mamá, ¿no? En este caso se va a operar, una cirugía programada, y se le pide pues el depósito en una unidad de sangre ante cualquier eventualidad. Y en la familia, el único que tiene CRH negativo, igual que ella es su hijo menor. Pero el hijo menor, pues tiene, como tú dices, 16 años, 17 años, pero ante la ley es menor de edad. Pero es el único que tiene RH negativo. Y el muchacho, pues, es una talla, pues, que parece un adulto, ¿no? Porque hay muchachos que son bien desarrollados, pues, a esa edad ya. Claro, Entonces, podrían donar tranquilamente. Pero en esos casos, bueno, que la audiencia sepa que se puede hacer, pero había que hacer una carta notarial en la cual el padre autoriza al hijo a donar sangre para su mamá por el cuadro clínico, etcétera, etcétera. Ese documento notarial firmado así en notaría se lleva al banco y el padre deja por escrito su autorización. Porque ante la ley, como te digo, es menor de edad, a pesar que el chico tenga un porte de o adulto. sea, y en edad máxima hasta 50, 60. Sí, ahí varía, como te digo, porque depende de la salud de la ¿Y persona. qué enfermedades no puede tener el donante para donar? O sea, ¿qué requisitos debe tener o qué requisitos lo excluyen de la donación? Ya, dentro de la evaluación que estamos viendo, justamente hay una etapa que se llama la entrevista.
que le hace el profesional que está en el banco de sangre, es una serie de preguntas también que están estandarizadas, es un cuestionario que es el mismo a nivel nacional, ¿no? Inclusive todo eso está regulado. Y esas preguntas tratan de detectar, Carlos, antecedentes de riesgos del donante. Por ejemplo, enfermedades recientes, de repente es una persona que dicen, por ejemplo, no, yo soy asmático, pero tengo mi asma controlado, acá estoy tomando mis pastillas. Esa persona no puede donar. Porque por más que tenga el asma controlada, la hipertensión controlada, el hipotiroidismo controlado, igual es un paciente que recibe tratamiento. Y por definición el donante es una persona sana. Entonces no deben donar ellos. Segundo, pacientes que tienen antecedentes de infecciones recientes. Pacientes que se han operado una cirugía mayor dentro del año, ¿no? Atrás tampoco pueden donar porque están recuperándose de 100. Personas que hayan dado a luz en menos de un año hacia atrás, tampoco pueden donar sangre. Personas que tengan, Diabéticos, digamos, tampoco. Son enfermos. tampoco. El donante es una persona sana, Y que no tiene ninguna enfermedad. una persona que en su juventud haya tenido hepatitis A, ¿puede Ya. donar? La hepatitis A, si hay seguridad que ha sido hepatitis A, porque la hepatitis A más se da en la época escolar, ¿no? Así Sí puede es, donar, porque la hepatitis A más que nada se transmite a través de la, ¿no? Es una infección más que nada digestiva, entonces no fecal pasa a través de oral. la sangre. Lo que no sucede cuando pacientes que han tenido antecedentes de hepatitis B o de hepatitis C. Ellos sí, lamentablemente de por vida no pueden donar. Porque lamentablemente sabemos, Carlos, ¿no? Que estas enfermedades, estas infecciones, la hepatitis B como C, tienen mucha tendencia a ser crónicas. No, y se Entonces, transmiten puede por pasar la a través de la sangre. sangre la infección a la Y persona que recibe esa unidad. Entonces, están entonces, miren, descartados. hepatitis A sí podría donar, hepatitis B y hepatitis C totalmente descartado, enfermos crónicos no. Y otra pregunta que siempre también hacen, y ahora que está de moda en la juventud, sobre todo en jóvenes, ¿no? Que también adultos, los tatuajes. ¿La gente con tatuajes puede donar o no tiene nada que ver y es un adorno, un garabato que se hacen ahí en la piel? No, sí, Carlos, tiene mucho que ver. Ese es un tema bastante complicado que hasta ahora no se resuelve de todo, es cierto, porque años atrás los bancos de sangre, el mío especialmente, que tengo a cargo en la maternidad de Lima ya desde 2005, no recibíamos donantes que tenían tatuajes. Porque está demostrado que los tatuajes implica que se haga una menopuntura, ¿no? Estas agujas te ponen ese tinte debajo pues, de la piel, ¿no? Entonces, Tinta para que china todo, y, o sea, y ahora hay otras tintes, pues, porque son de colores. empezando por ahí. Y segundo, lo que se estila lamentablemente, sobre todo en estos sitios de dudosa reputación, es usar agujas para varios pacientes. Y está demostrado en muchos estudios, esto la población lo debe saber, que a través del tatuaje, cuando se usan esas agujas compartidas con varias personas, se puede transmitir la hepatitis B. Está demostrado. Tal vez no HIV, no está demostrado mucho esa incidencia, pero de hepatitis B que se transmite a través de las agujas por tatuajes, eso sí está demostrado. Entonces, ante ese riesgo, yo en el banco no recibíamos donantes con tatuajes, porque era un riesgo, ¿no? Es un riesgo latente. Pero ha habido tanta presión pública y la ley ahora faculta que la persona con tatuaje puede donar, pero cuando el tatuaje tiene un año de antigüedad. ¿Por qué? Porque se supone que en ese año de antigüedad, obviamente, ya la prueba de laboratorio va a detectar si ese tatuaje le ha generado hepatitis o no. Ya pasó un año, ¿no? Entonces, ahí se podría aceptar. Pero viene la pregunta justamente, Carlos, que tú dirás, ¿el donante nos puede mentir? Bueno, sí, pues, si no es sincero y no es consciente de lo que está haciendo, a veces no tiene más de 5 años, no pueden decir, ¿no? Y bueno, uno y firma y sella que es cierto, es el Pero riesgo, ¿no? al margen de la hepatitis, si se hizo un buen examen en un sitio profesional con agujas descartables, qué sé yo, el tinte, el dibujo, esa tinta que se va a absorber, porque esa tinta se absorbe a la sangre, puede ser deleterio, puede ser dañino al receptor o no tiene nada que ver. No, 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 pacientes con tatuajes, si se ha descartado el riesgo de que pueda haber una infección, porque bueno, tienen tiempo necesario y hay todas unas pruebas, ¿no? Que se ha hecho en un lugar, puede, con extremo cuidado y todas las normas de bioseguridad, no, no pasaría nada, porque realmente no tengo alguna referencia que el tinte pueda pasar a la sangre y genere problemas. O sea, el tinte, por lo que entiendo, se queda ahí en el tejido celular, ¿no? La piel. No, el tatuaje si ha estado bien hecho y no tiene ninguna infección que haya ingresado a través de esas agujas, a la hora de hacer los piquetes, ¿no? Para hacer este tatuaje en sí no habría mayor problema. Pues. El riesgo es, lamentablemente, si se ha hecho en un lugar, como te repito, de dudosa reputación y con agujas reusadas. Ese es el riesgo, ¿no? Y que hayan sido usados en pacientes que han tenido hepatitis activa en ese momento. Contagia pues a todo lo que usan la aguja, eso está demostrado. Pero si Ya, es el caso que tú me dices, Carlos, no, pues no habría mayor problema. Con tinta no se reporta hasta ahora ninguna reacción. Ujú. entonces ya saben, un año, tiene que pasar por lo menos un año y lógicamente pues, ya después de esa sangre la van a analizar igualito para pruebas de hepatitis y todo. Miguel, el tiempo se nos ha pasado volando.
hemos conversado, podríamos conversar sobre transfusión pues varios días, porque ustedes tienen hasta congresos de transfusión y esas cosas, pero en los puntos que nos has dado nos has dejado bastante claridad. Espero contar contigo ya para otra oportunidad y tocar un tema también de repente de leucemias o de repente de temas de coagulación concretos. Yo te agradezco mucho. Yo sé que también, aparte de médico, de hematólogo y jefe de banco de sangre, eres escritor. Háblanos de tu libro para que la gente de repente te pueda seguir y también eres comunicador. ¿Dónde se te puede localizar, ubicar, si tienes una red social o algún un teléfono, algo? Sí, sí, claro. Bueno, te agradezco una vez más, Carlos, la invitación y a Radio Miraflores por esta oportunidad para compartir información de este procedimiento médico que no es muy conocido, la transfusión sanguínea. Y sí, como lo dices, sí, yo muy apegado a la profesión, ¿no? La ejerzo al 100% y me gusta, me encanta la docencia. Y también tengo un libro justamente de transfusión sanguínea, ¿no? Que fue presentado, curiosamente, Carlos, como te comenté de repente, ahora visto en plena pandemia, ¿no? En el año 2020. Un libro que tiene el auspicio del Colegio Médico, justamente un libro de transfusión sanguínea para profesionales de la salud, ¿no? Y la otra parte, bueno, que mencionaste comunicador, sí, porque también desarrollo, pues, algo que llama mucho la atención y se sorprende cuando les comento, ¿no? Yo también comunico, capacito en el área de desarrollo personal, que es algo así como mi otra profesión, que yo desarrollo tan a la par como la medicina desde hace muchos años. Y también tengo libros publicados al respecto. Y alguno de ellos fue bestseller, como mencionaste al comienzo, pero no ha sido bestseller ahí en Amazon ya años atrás. Bien, en los que me puedan ubicar y que estén interesados en el tema de transfusión sanguínea, en los cursos que doy regularmente, ¿no? Dirigidos a profesionales de la salud, en adquirir de repente el libro o los libros que tengo publicados. Yo tengo una página de Facebook, pero ahorita de repente es más fácil sea que les pueda editar mi número de WhatsApp. Lo puedo editar si gusta, Carlos, es el Sí, 950 sí, dilo. 101 796. Mi nombre es Miguel Paredes, mi teléfono es 950 101 796. Ahí me puede escribir por WhatsApp y de repente escribirme ahí con toda confianza la inquietud que tengas en relación a un curso que haga de la parte médica, desarrollo personal, o si estés Y, interesado en uno de y los libros, ¿no? En Facebook, ¿dónde se te ubica? ¿Cómo se llama tu Facebook? Sí, bueno, el Facebook tiene unas siglas, ¿no? Es el Facebook, facebook.com/epdpp. Son Uy, las siglas de la escuela que trabajo ahí, ¿no? Desarrollo personal. Ese es facebook.com/epdpp. No, pues es más fácil de ahí repente sea el WhatsApp, y ahí le doy el enlace del Facebook y todo, ¿no? El tienes WhatsApp es que más ponerle sencillo. un nombre más fácil, Miguel. Sí, sí, ese lo tengo hace tiempo y sí, no lo he cambiado porque ya tengo tantos seguidores Se que... puede editar. Muy bien, Ajá. ya saben, si desean adquirir el libro del doctor Paredes, que se llama Transfusión Sanguínea, precisamente de lo que hemos conversado, o sus libros sobre desarrollo personal, que también son bastante didácticos, los pueden encontrar. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Saludos a mis seguidores, al señor Alejandro Herrera, al señor Guillermo Lara, a la señorita Magali Pacora, a la señora Luz Cáceres, al señor Francisco Cabel, a la señora Liliana Palacios, a la señora Nora Díaz, a la señora Elena Aide y a todos los amigos que periódicamente nos siguen y dejan sus comentarios y nos estimulan a seguir trabajando y comunicando. Nos vemos el próximo miércoles en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Hasta la próxima.